formas de compensación, desde el salario hasta el stock option. El stock option, obviamente, van a notar en las empresas muy grandes que pueden comprar acciones de la compañía. ¿Sí? Eso yo lo vi solamente en Techin, vi que los empleados podían comprar, creo que en YPF también. O sea, la empresa grande generalmente tiene la posibilidad de los empleados poder llegar a través en esa época del home banking, bueno, adquirir también divisas de la compañía o algún tipo de compensación de ese tipo. Entonces, de alguna forma el recurso o sea, tenemos que tratar de que ese recurso nos dé lealtad, cooperación y esfuerzo para lograr los objetivos de la organización, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de esto. Entonces, y esto viene de la historia, ¿sí? No es algo nuevo, ¿sí? Como siempre, como hicimos la vez pasada, les ponemos un poco de historia a todo esto. Ustedes ya lo conocen, trabajo por sal, siglo V a.C., término salario, ¿sí? Salario en argento, un efectivo en sal, literalmente, oro, plata, papel moneda, acciones de empresa, y bueno, actualmente con lo que es la moneda o el Bitcoin, toda la parte de esta tendencia a descentralizar un poco la economía y establecer a través del dinero electrónico con respaldo propiamente de oferta y demanda de este tipo de monedas, ¿sí? Por eso también lo quise, le comentaba, decir, bueno, tiene mucho que ver también con blockchain y con estas tecnologías que se están por venir, ¿no? Toda la parte de dinero electrónico, ¿sí? Entonces, todos estos elementos hacen a que una persona o cualquiera de nosotros pueda sobrevivir o pueda llevar adelante su vida, ¿sí? Acuérdense, y siempre debatimos, inclusive la vez pasada, en la clase, ustedes como jóvenes o los primeros en dar sus primeros pasos como empleado o quizás como emprendedor, básicamente todos empezamos como empleados, esa remuneración, cuánto yo valgo para la empresa, ¿sí? Hablamos de oferta y demanda, no solamente de oferta y demanda del producto, sino de oferta y demanda del talento, lo hemos visto en las clases anteriores, y bueno, eso tiene mucho que ver a ver hasta dónde llegan las compensaciones en las empresas, ¿sí? ¿Qué es la compensación? Bueno, la remuneración es la compensación que recibe el trabajador a cambio de su esfuerzo o contribución a la organización para la cual trabaja, ¿sí? Básicamente es eso, es el dinero o elementos. En este caso, bueno, lo primero que se nos ocurre es el dinero, ¿sí? Que nos van a pagar la compañía por ese servicio que nosotros vamos a prestar, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque tiene que ver en lo profesional también cómo y de qué manera nosotros a veces nos sobrevaloramos o entendemos que tenemos cierto valor para la empresa, pero hay que ser consciente de que la empresa también entienda de que, bueno, ustedes han puesto ese esfuerzo y han contribuido a que la compañía funcione. Realmente cuando el empleador o la compañía o la parte de recursos ve que pone un esfuerzo importante para que la empresa funcione, obviamente van a ser muy valorados por la compañía. Entonces, esa remuneración va a ser totalmente, de alguna forma, dinámica con la relación. Entonces, acá hablamos de un mecanismo de equilibrio. Aquí en el siglo XX se ha ampliado el concepto de remuneración. No es solamente el salario, la sal que dijimos, sino que básicamente nosotros lo que hacemos es, o la empresa lo que hace es potenciar a esa persona para apostar al futuro. Es como una inversión. Entonces el objetivo de acá de la cátedra, que es la administración de recursos, bueno, tratar de que dentro de esos recursos, en el caso puntual del curso que estamos llevando adelante, es tratar de potenciar, es decir, bueno, hasta dónde llega, sí, entonces está el salario y ese equilibrio, es decir, bueno, apuesto a esa persona a través de la compensación, lo estoy compensando, ¿sí? Bien. ¿Qué es la compensación? Desde el punto de vista de la organización, el empleado es un recurso que debe ser evaluado, ¿sí? Entonces somos elementos, somos un recurso, y la empresa, como le dije al principio, van a ser observados, van a ser evaluados. ¿Cómo se va a evaluar? Se aplican
algunos conceptos como valor agregado, precio de mercado, costo de reposición, valor actual, valor futuro, etcétera. Fíjense que nosotros pasamos a ser un recurso que en muchos casos es escaso, ¿sí? El recurso tecnológico, en el caso nuestro, en el mercado laboral de nosotros, somos un recurso escaso. ¿Por qué? Porque el formar un ingeniero lleva mucho tiempo, formar un profesional más en el área de tecnología, tan diversificada como la nuestra, exige que el mismo recurso, o nosotros individualmente, estemos a la vanguardia de los conocimientos constantemente, ¿sí? En su momento les mostré toda mi biblioteca, que la mayoría de la bibliografía está obsoleta, porque es tan dinámico la situación que a nosotros nos exigen capacitarnos constantemente, ¿sí? Aparte de nuestra formación, que es bastante importante. Hoy parece que todos estudian sistemas y todos estudian ingeniería, y no es así. Fíjense en el número que son ustedes, acá yo tengo, serán 60, ahora son 46, pero 60 serán en total, y de una carrera donde empezamos, en su momento, 7 comisiones con 60, 70 personas cada comisión, imagínense en todos los que quedan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evalúa? Como dijimos acá, evaluamos eso, y dentro de esto también influye el factor externo, oferta y demanda de talento, que es lo que yo le comenté, lo que venimos charlando, un poco lo que en su momento decían sus compañeros, no, pero yo quiero cambiar de trabajo. Bueno, si alguien te está motivando a cambiar de trabajo, porque realmente te está valorando tu talento, y bueno, y las empresas tienen que estar de alguna forma, o sea, que sepan entender eso. A veces no entienden, a veces piensan que la gente de sistemas la consiguen por una raspadita, o sea, no es así. O sea, primero tiene que ser muy especial, tiene que ver un poco lo que hablábamos, tiene que pertenecer a la organización, tiene que sentirse, digamos, valorado, etcétera, ese montón de elementos que yo como profesional me quiero sentar en esa oficina y sentirme bien. Por eso hablamos de un sentido de equilibrio más amplio, no solamente la remuneración, sino que hay otros elementos más. Como yo pongo acá yo un poco reafirmamos un poco lo que estamos charlando, no es solamente la compensación dineraria, o sea, el dinero que nosotros nos pagan por nuestra actividad. El concepto de compensación integral, que además del dinero incorpora otros aspectos fundamentales, que son los beneficios, el ambiente de trabajo, capacitación y desarrollo dentro de la organización o competencias, ¿sí? En este último punto, yo trabajé en el primer periodo en IPF, trabajé en competencias, que yo no sabía de qué se trataba. Yo venía del área de desarrollo y liderazgo de proyectos. Bueno, realmente cuando me metí un poco, estaba en un líder de proyecto, caí ahí, y es competencia. Ahí un poco lo que me motivó también a que me guste la parte de recursos humanos, y vio como anillo al dedo, porque en ese momento se dio por casualidad. Yo ya venía con esta materia y me ayudó mucho a formarme en la parte de lo que es la gestión de recursos humanos, ¿sí? O sea, pasamos a segunda parte de lo que es la tecnología, que la bebí, la hice, la deshice y la lideré, a tener un poco manejar la parte de recursos humanos ante las distintas situaciones y momentos de trabajo. Acá hay un gráfico que de alguna forma estamos un poco simplificando los temas estos: remuneración, beneficios, capacitación y desarrollo. Esto vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir viendo la parte de capacitación y desarrollo y entornos de trabajo. Dentro de lo que es la remuneración, lo que bien decimos, salario básico, remuneración variable, corto y largo plazo, es un poco lo que a veces hablamos. Cuando hay cuestiones laborales que cobran cada 15 días, algunos que cobran en dólares, algunos que cobran en pesos, otros que cobran en blanco y negro. A veces pasa que les toca que cobren una parte en blanco y otra en negro. A veces cuando son sueldos muy altos,
para no pagar ciertas actividades o impuestos, se paga en negro, ¿sí? O, por ejemplo, te sacan ganancias y la empresa te lo distribuye en forma en negro. Negro quiere decir que no se declara. Eso existe y está en todos lados, ¿sí? Entonces, hablamos de remuneración, sirve para comunicar que es importante para el negocio, cómo los empleados pueden contribuir a los resultados agregándole valor y la recompensa disponible a su desempeño. Ya básicamente la remuneración es a su desempeño. Después de los beneficios, bueno, ya estuvimos hablando en su momento, medicina, retiro, jubilaciones, ¿sí? Básicamente debe estar diseñado de acuerdo con el perfil de la población de la empresa, tendencias a beneficios flexibles, o sea, no todo digamos, el staff es homogéneo, ¿sí? A veces sucede que no solamente gente de sistemas, en una fábrica hay empleados, digamos, de planta o muy silvestre, o sea, personas operarios. Después están los técnicos, sí, los técnicos también dentro de lo que es el área de producción. Después tienen los profesionales, ingenieros, etcétera, etcétera, que están dentro del contexto de producción. Y después viene la parte administrativa y después los servicios. Para sus sistemas es un servicio, ¿sí? Bueno, cada uno tendrá su plan de compensación o inclusive en una línea de jefaturas tendrán ciertos beneficios. Después hablamos de capacitación y desarrollo. Obviamente, capacitación, bueno, experiencias de aprendizaje, gestión de desempeño, desarrollo de carreras, plan de sucesión. Básicamente, respuestas simultáneas a empleados necesita el crecimiento, empresa búsqueda personal con nuevas habilidades. Bueno, un poco tratar de ir modelando a ese empleado con ciertas herramientas o ciertas flexibilizaciones que les permitan, o ciertas compensaciones que les permitan sentirse cómodo, y al momento de necesitar una herramienta, bueno, obviamente la empresa tiene que estar a disposición para ofrecerla a una persona o a un grupo. Realmente, inglés, por ejemplo, en muchas empresas, yo tuve, en su momento en la planta, tuve mucho inglés, el dinero lo pagaba la empresa, había muchos beneficios para ciertas personas, y no para todos, ¿sí? Y bueno, y todo lo que es en el entorno de trabajo, que un poco lo estuvimos charlando en estos días, clima de trabajo, cultura, liderazgo, alineamiento, reconocimiento, balance entre trabajo y vida, también decir, bueno, que un poco lo que a veces estamos negociando, ¿viste? Tener la vida, compensar la vida laboral con la vida familiar. Realmente los niveles más altos son los que tienen más flexibilización. Qué sé yo, una persona de menor categoría lo van a controlar, le van a hacer que cumpla horario, etcétera, etcétera. En el caso de algunos líderes o gerentes, olvídate, no, es muy raro que te anden viendo si marcas o no. Te podés decir cuando vos querés, tener ciertos beneficios. Bueno, eso es lo bueno de ir escalando, ¿sí? O sea, responsabilidades se escalan, pero también hay ciertos beneficios que no lo tienen otro tipo de empleados, ¿sí? Porque inclusive ustedes van a decidir sobre ese empleado cuando se tenga que ir o tenga algún compromiso o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, un poco lo que hace, genera ese contexto de empleado hacia el empleador, ¿sí? Bien, un poco es el combo que tenemos acá. Bien. Otro de los puntos acá, bien, ahora me acuerdo en un cachito, voy a hacer una nuevamente. Voy a copiar, así ya los tengo anotados. Un cachito ya los anoto. Y un cachito ya lo vemos. Así ya los tengo acá. Pero bien, perfecto. Entonces, R, hoy es 11. Tira el maestro. Bueno, un poco lo que estábamos. Vamos a ver. Bueno, como bien les comentaba, acá. Entonces, básicamente, bueno, cuando hablamos si existe una compensación justa, ¿sí?
Obviamente justo no hay nada, entonces estamos tratando de ver cómo es el tema de la compensación. Uno de los puntos dice, en estos tiempos hablar de justa, ya que el concepto tiene connotaciones éticas, culturales y religiosas, ¿sí? O sea, depende de qué punto de vista vos lo veas, va a ser justo o no para vos, ¿sí? Qué sé yo, ponemos un ejemplo, si en una empresa se trabaja de lunes a sábados, generalmente a veces pasa en las empresas, más que nada en la industria, justo, qué sé yo, no sé, hay una persona religiosa que los días sábados no trabaja, entonces ese no se va a sentir a gusto, entonces no es justo para él, ¿sí? Él va a venir porque obviamente tiene que trabajar, pero no es justo para él, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema básicamente religioso, poner, ¿sí? Otro por temas culturales, qué sé yo, más allá que la parte cultural también pasa, que qué sé yo, hay grupos que, qué sé yo, los días viernes no trabajan, ¿sí? Entonces, o determinados horarios, bueno, todo eso hace que en cierta medida no se ajustan las compensaciones. O sea, se aplican a todo, pero para ciertas personas no son, no son cómodas, ¿sí? Por si es importante, pero sí es importante hablar de competitividad y equidad en las compensaciones, o sea, tratar de que sean competitivas y sean equitativas, ¿sí? Entonces, esas compensaciones sean competitivas, quiere decir que yo lo que yo le dé, básicamente entre en un contexto donde le sirva, y equidad, bueno, que sea justo para todos, ¿sí? Bien. Entonces, la competitividad alude a la capacidad de la organización en compensar al empleado tomando como referencia el mercado, siempre con el riesgo de perderlo. Oferta y demanda de talento. ¿Qué significa esto? Ejemplo muy sencillo. Siempre la industria, siempre, a veces yo me lo preguntaba, ¿por qué? Porque uno en el área de sistemas, qué sé yo, interactúas con un montón de gente, eh, no es que uno se queda encerrado. Siempre el concepto de la gente del sistema, que estamos encerrados en la oficina todo el día y mirando. En realidad estamos todo el día en la oficina, como tenemos acceso a las cámaras, a un montón de información, entonces es como que estamos en un centro bastante neurálgico y podemos controlar todo. Obviamente a ningún empleado le gusta que le controlen todo, pero bueno, es como tener la clave principal del root, ¿sí? Lo mismo. ¿Sí? A mí me han manifestado más de una vez, pero ¿por qué usted tiene la clave del root? Y si yo tengo la clave del root, si no, ¿quién va a habilitar o del Active Directory? ¿Por qué? Y porque soy el gerente del sistema, tengo sí o sí tenerla, ¿sí? Bueno, entonces, un ejemplo era donde me encontraba en la fábrica, donde había la última que tuve, donde en una empresa metalúrgica, donde se le enseñaba a soldar. O sea, ¿qué pasa? La gente soldaba, pero ¿qué pasa? Había una certificación y muy importante, que creo que la tenía la gente de astillero solamente, o había que pagarla en forma particular. ¿Y qué pasa? La empresa no invertía en eso. ¿Por qué? Porque era parte de la ISO, de la 9001, tener certificados a los soldadores. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy la certificación a esa persona, ¿qué pasa con la empresa? Tiene miedo que se le vaya. Y de hecho, bueno, yo tenía certificación y se iban, ¿sí? Entonces yo tengo que entender el riesgo de que sea. Entonces tenemos que haber en ese equilibrio de compensaciones. O sea, costo y beneficio de tener un empleado o perderlo, ¿sí? Esa sería un poco la diferencia. El caso tecnológico nuestro, decir, bueno, tengo un empleado, es un proyecto y justo capacito a 2 o 3 empleados nuestros, ingenieros recién recibidos, y los capacito, no sé, en una tecnología de un cloud de Oracle, por ejemplo, donde, bueno, tienen toda el expertise o los cursos internacionales para ser administrador del cloud de Oracle, ¿sí? Con plataformas XXX. Entonces, bueno, de repente la persona hace el proyecto, se instala, bueno, ese para la empresa tiene un valor muy importante. Entonces yo le estoy dando competencia a esta persona, pero también estoy con el riesgo de que se vaya, ¿sí? Por eso es muy importante
a veces en las empresas tomar estas competencias y hacerlo. Yo siempre digo que todo lo que unos cambios de trabajo o en cada momento es experiencia. Actualmente yo tomo cada cosa, lo tomo una experiencia, lo tomo y lo uso, lo tomo y lo implemento, ¿sí? Es parte de nuestro ser como profesionales del área de tecnología y siempre estamos atentos a esta situación. A mí me está marcando 10 minutos en el corte del... Bien. A ver, ¿qué pasó? Bien. Acá me está diciendo, Nico dice, y piden más plata una vez que están certificados. Claro, sí, o cuando te recibís, pasa también. A mí me ha pasado tener chicos así, compañeros de ustedes, y está bien, o sea, uno como líder de un área de tecnología, cuando se recibe, yo me acuerdo, más no me afectó, porque eran alumnos míos, entonces de repente yo ya sabía que en algún momento se iban a ir. Y por más que yo le haya compensado con dinero, la idea de ellos era crecer. Y está bárbaro, sí, me parece sencillo, porque yo lo he hecho. Yo no me quedo. Entonces, como bien acá dice Nicolás, si yo me certifico, voy a pedir, y sí, seguramente vas a pedir más plata, o vas a ir a donde te den más plata. Por eso hablamos de ese costo-beneficio, ¿sí? Está perfecto tu observación, ¿sí? Entonces, ese es un tema. Entonces, ese sería el punto a donde tenemos que llegar. Guarda, nosotros también tenemos que manejarlo, porque si no hacemos, bueno, la mayoría de ustedes que están egresando o los que están trabajando, la mayoría se capacitan en algo y ese es su caballito de batalla, ¿sí? Así que no es de ahora, ¿eh? Vamos a salir el tema de SAP. Tenía una ayudante mía en algoritmo, que bueno, trabajó muchos años en Softec, cuando inició Softec, ellos eran partner de SAP, y bueno, el flaco se hizo consultor en ABAP, y bueno, actualmente vive en Chile, excelente profesional, excelente ayudante, pero bueno, él agarró, se fue, y hoy es consultor y trabaja muy bien, estuvo en Chile, y no sé si en otro lugar en otro país, y bueno, empezó acá, ¿sí? Y se hizo experto en eso. Por eso no, como en su momento, cuando estuvimos nosotros, se hacían expertos en Oracle, ¿sí? O en Natural, un montón de cosas que hacían a ese tipo de cuestiones. Bien. Después seguimos con la parte justiciera, ¿sí? Vamos a ir un poco. Entonces en este contexto decimos, hay dos temas de equidad. La equidad interna de la posición que ocupa el empleado en relación a pares o posiciones compatibles internamente. ¿Sí? O sea que viendo y dije, bueno, me capacité, listo. ¿Está en la empresa la posición esa para yo desarrollarme plenamente? Y es una cuestión, ¿sí? O sea que esa persona, si vos te haces por un proyecto, en el caso de las empresas tecnológicas, me capacito en una tecnología, como bien dicen ustedes. Soy certificado en Cisco, ¿sí? Para poner algo. Y de repente, bueno, me voy del proyecto y después no hay ningún proyecto de Cisco. Y medio como que no vas a estar entonces ahí tenés que tener la capacidad de buscar nuevos horizontes. Inclusive la organización está diciendo, bueno, listo, le conviene que vos te vayas. ¿Por qué? Porque obviamente vas a tener un costo ahí invertido que no vas a poder, inclusive podrían llegar a negociarlo. Por eso es una cuestión de ir equilibrando. Entonces, y hay dos cuestiones acá. Diferenciación entre la persona y la posición que ocupada, la silla vacía, ¿sí? Ese sería un poco o sea, una cosa es la persona y una cosa la posición ocupada, o la silla vacía, como dice. La persona se va, quedó la silla vacía. Hay un área de desarrollo, bueno, es experto en .NET, y yo, bueno, lo buscaré, pero no voy a buscar a la persona porque la persona se fue, ¿sí? Esta persona se fue, la que va a ver es la persona que va a ocupar la silla. Entonces, es bastante frívolo todo esto, ¿no? Es bastante, digamos, fuerte en ese sentido, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo y de qué manera me voy a...? Acá me está preguntando
No es que está mal, pero es un balance difícil, sí, obviamente, no es fácil. Santiago dice, hay a veces que no es tema de dinero, sino de crecimiento, podemos poder trabajar con las últimas tecnologías. Sí, sí, eso también, tiene mucho que ver también. Eh, no es solamente, por eso está la persona y está la posición, la silla vacía. O sea, acá que uno dice, bueno, la persona de pana. Si yo no es el mismo contexto cuando yo salí como ingeniero que el contexto de ahora. Ahora es totalmente difícil. Ahora vamos a avanzar un poco en esos temas. Decir, bueno, ¿dónde me siento mejor? ¿Sí? Vos decís, y Gustavo, y eso nos da el valero. Fíjense que la gran parte de nuestra vida laboral estamos pensando eso. Pensamos en el dinero, obviamente. Dinero necesitamos. Eh, Gracias a Dios, la parte de nosotros, el dinero es una consecuencia de nuestros conocimientos. Imagínense que están ganando dinero por los conocimientos que tienen, ¿sí? No es que saben, ¿se entiende? O sea, tienen esas habilidades, no se adquieren en forma tan rápidamente, ¿sí? Entonces, bueno, está bien lo que acá dice, buscar nuevas tecnologías. En algún momento vamos a parar, seguro, ¿sí? Pero bueno, en este contexto sería así, ¿sí? Entonces, ¿qué se remunera? El quién y el cómo, ¿sí? Fulano de tal, cómo hace tal cosa. El dónde y el cuándo, ya que las condiciones pueden cambiar en el tiempo. El dónde y el cuándo, o sea, ¿se entiende? O sea, el dónde y el cuándo desaparece, pero el quién y el cómo, esa persona. ¿Cómo? Bueno, a ese le pago, ¿sí? Entonces, acá en esta reflexión tenemos, básicamente, definir la persona, ¿sí? Y la silla vacía. Ese es el primer concepto. A mí me pagan por ocupar esa silla y por esta ley, ¿sí? Entonces, acuérdense que estamos hablando de unas compensaciones, si es justo o no. Fíjense que hasta ahora es un equilibrio, ¿sí? Bien, perfecto. Y acá hablamos un poco de lo que estamos charlando, que nos está dando vuelta en la cabeza, ¿sí? El nuevo deal, el nuevo contrato, ¿sí? El nuevo contrato y la guerra de talentos, ¿sí? Ese sería el gran paradigma de todo esto, ¿no? El nuevo contrato, la nueva forma, no es la convención. Vamos a ver un cuadro donde veamos lo viejo y lo nuevo, vamos a ver de qué se trata. Entonces hablamos de globalización. Y vos decís, globalización. No, globalización. Hoy, actualmente, trabajamos en un mercado globalizado donde, de hecho, el otro día Falabella pasó una búsqueda laboral, una persona va a trabajar directamente para Estados Unidos, acá en la Argentina, con posibilidad de viajes al exterior, etcétera, etcétera. Pum, pum. O sea que ya hoy ustedes profesionalmente tienen que estar con esa visión de decir, no es la ciudad de La Plata, no es la ciudad en particular, sino que la idea es que ustedes ya están trabajando para algo que no saben en qué lugar van a estar, o para quién. ¿Sí? Entonces, antes era diferente. Vos trabajabas en una empresa, trabajabas para un mercados locales, etcétera. Muy pocas veces trabajaba en una empresa internacional. Si trabajas en una empresa internacional, también un poco de pensamiento. Hay gente que trabaja en las empresas multinacionales y hacen vida de empresa local, de almacén de barrio. Entonces se jubilan ahí y están todos tranquilos. Pero ¿qué pasa? Hablamos del tema de globalización. Entonces, la globalización de los mercados a fines del siglo XX obligó a las organizaciones a incrementar su eficiencia a través de la reestructuración. O sea que también hay un impacto en lo que es la nueva organización. Entonces, ahora, downside, reside, que son básicamente reducciones, ¿sí? O sea, reestructuraciones en inglés, fusiones, adquisiciones, reingenierías y spin-off, ¿sí? Básicamente, ¿sí? O sea que el spin-off tiene mucho que ver con la reducción de los costes, ¿sí? Reducción mucho de personas. Entonces, de repente una empresa trabajaba 700 personas, ahora trabaja, antiguamente, me han contado, ¿no? Que en destilería o mismo astillero trabajaban 10.000 personas. Hoy no sé si cuánta gente trabaja en IPF. Acá en destilería, planta permanente, trabajaban, no sé, pasito un número, no sé, 30.000 personas. Y hoy trabajan 2.000. O sea, evidentemente venimos en una transformación. ¿Sí? Se corta, profe.
¿Me escuchás ahora? Sí. No, que se corta, falta menos de un minuto. Ah, bueno. Entonces, no avanzo más, quedo acá y reorganizamos nuevamente con globalización, ¿sí? Así termino de decir. Bueno, buenísimo. Yo pongo a hablar, siempre me pasa lo mismo. Pongo a hablar y se me corta. Buenísimo. Aguantamos un cachito y reconectamos, chicos. Me están escuchando ahora, ¿sí? Bien. Bueno. Lo dejamos acá. Ahí está. Yo sé, esta vez se me... Los quiero ver a todos. Ahí está, de alguna forma. Bueno, espera un cachito más y ya terminamos. Vamos a grabar. Bueno. Bien. Entonces, mientras se van incorporando el resto, entonces, bueno, volvemos un poco a la globalización, hablamos de nuevos contratos, hablamos de que las empresas no son las mismas de antes. Entonces, ¿qué pasa? El viejo contrato sería una transformación tradicional de la relación, o sea, básicamente, lo viejo es una relación vieja, ahora viene una relación nueva. Entonces, ¿qué pasa? Venimos de una generación, muchos de nosotros, o de ustedes, por ejemplo, uno a mi edad no se veía tanto, bueno, justo mi hijo era comerciante, pero mi familia, mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo se jubiló en el frigorífico, ¿sí? Mi abuela en el supermercado hoy es como si fueran, hoy creo que es este que está en nivel 69, bueno, el disco, bueno, fue cambiando, bueno, mi abuela trabajaba en el frigorífico, la carnicera, y ella se jubiló en esa que era Los Llanesa, se jubiló ahí. O sea, toda la vida estuvieron trabajando en esa empresa, ¿sí? Mi abuelo italiano trabajaba en Fanelli haciendo el ladrillo, y luego trabajó en el ministerio, ¿sí? Mi tío también toda la vida trabajando en el ministerio. Hoy no es así, ¿sí? Hoy tenemos una nueva, entonces, venimos de una generación que vivió el full life. ¿Qué significa? Que sus padres laburaban todo el día en un mismo lugar, ¿sí? Y de repente se encontraron en la década del 90, cuando me acuerdo en la época creo que de Menem, cuando privatizaban YPF y hubo temas también en astilleros y en muchos lugares, se encontraron que ese trabajo no era así, no era que iba a estar toda la vida. Entonces ha cambiado. ¿Por qué? Por la situación de esta reestructuración que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Hace un clic a nosotros, ¿sí? Yo cuando me decía, lo dije más de una vez, cuando yo salí de la facultad, dije, yo voy al mejor postor, ¿sí? Nunca, siempre me gustó estar en una empresa grande. De hecho, lo intenté un montón de veces, pero es como que nunca me cerró, ¿viste? Nunca estuve en la pyme. La pertenencia a una pyme es bastante fulera, porque es una empresa muy pequeña, es familiar, o cuando uno trabaja en los institutos en La Plata, que todas las empresas que son las obras sociales, son entidades muy pequeñas, y bueno, como bien dijo Nicolás o algunos de otros compañeros, y yo quiero ver nuevas tecnologías, ahí no vas a ver nada, así vas a ver cómo y de qué manera le zafás las papas a mucha gente que está ahí adentro. Entonces ese sería, no vas a ver nuevas tecnologías. Y el tema de inversión es bastante difícil. Entonces, bueno, venimos básicamente de una generación de ese tipo, donde entramos los padres con reorganización de las empresas, pérdida de trabajo y bueno, y el profesional que sale a la cancha. Entonces, nos vamos a encontrar con los jóvenes tienen claro el acuerdo tácito, o sea, hay un acuerdo tácito, o sea, no hay una relación donde, como dice acá, se volvieron permanentemente activos en la búsqueda de nuevos trabajos. Lo vimos la clase pasada y lo venimos viendo ustedes mismos acá en la clase, ¿sí? O sea, fíjense, en la búsqueda de nuevos trabajos, reduciendo el nivel de compromiso con la organización e incrementando el nivel de rotación. Entonces,
Fíjense en lo difícil que es, por ejemplo, una empresa tecnológica mantener el talento. Por más que vieron, lo vimos en los textos que analizamos y reflexionamos la vez pasada. Le dan masaje, lo van a pasear y qué sé yo, un montón de elementos, le dan 3 vacaciones, premios, un montón de elementos, pero ¿qué pasa? Uno tiene la necesidad de cambiar, o tiene la necesidad, entonces, acá ustedes son un ejemplo. Yo hablar de esto ahora, porque hablo ahora, ya lo vimos casi en 2 o 3 semanas que dimos clase, siempre algún debate de este tipo. Entonces hay una generación y búsqueda del sentido personal en su vida. Un poco lo que, no sé si se sienten identificados con esto que hablamos, después de la reflexión de la clase pasada. Esa generación busca de su vida su bienestar personal, aparte de lo laboral, ¿sí? Los cambios de actitud se suma lo demográfico y social que dificulta captar y retener talento. Imagínate para la compañía retener ese escenario tan diverso, donde la persona no le gusta cumplir horario, donde de repente donde mejor le paga se va. Entonces, bueno, acá hay un nuevo contrato, no es el contrato viejo. Entonces vamos a ver una analogía al respecto. Está bastante interesante en ese sentido, ¿sí? Entonces hablamos, fíjense en un cachito acá, y con este slide y el otro terminamos. Nuevo acuerdo laboral, ¿sí? Acuerdos viejos, el del papi, el del abuelo, pienso que sus viejos también, yo ustedes que son un poco más jóvenes, si están más o menos, yo serían casi, no mis hijos, pero más o menos, pero el tema es diferente, hoy la dinámica es diferente, entonces fíjate el viejo acuerdo. Acuerdos viejos, ¿cómo solía ser transmitido y recibido? La condición y la promesa. ¿Qué te prometía esa situación o ese contrato que yo tenía con la compañía? Si usted es leal, trabaja duro, hace lo que le dicen, ¿qué obtiene como recompensa? Le proveemos un puesto seguro, aumento de salarios regulares, y bueno, esto un poco también todavía se está dando vuelta, porque en ese aspecto son bastante conservadores. ¿Por qué? Porque esto es lo que hablamos de aumento de salario, es parte de la genética de este país. Este país nunca vamos a pensar que mañana un producto va a valer igual que lo que vale hoy, ¿sí? Siempre andamos especulando, ¿sí? Entonces fíjate que, bueno, pero esto todavía se conserva. Y seguridad financiera. O sea, listo, como antes, ibas con tu recibo de sueldo y te daban un crédito para la casa, para el lavarropa, un montón de elementos, ¿sí? Fíjense cómo está cambiando, que inclusive las tarjetas de crédito ya no las están utilizando. ¿Por qué? Porque hay otros medios, las empresas se autofinancian, tienen su propia... Ha cambiado bastante. El nuevo contrato, ¿cómo debe ser transmitido y recibido? Si usted desarrolla las competencias que se necesitan, las aplica exitosamente, se comporta de acuerdo con los nuevos valores, le proveemos un entorno de trabajo desafiante, soporte para su desarrollo y recompensas por su contribución. O sea que estamos hablando que lo que hablamos al principio, ese valor que yo analicé del recurso, y bueno, es un nuevo contrato. O sea, te están pagando, te están recompensando por el conocimiento que adquiriste y porque lo aplicaste y porque, bueno, ¿y qué te tienen que dar como recompensa? Y un entorno desafiante, que sea dinámico, vertiginoso, primero para cierto tipo de edades, ¿sí? Si vos estás de, qué sé yo, de los 25 hasta los 40 años, bueno, vos querés. Sí, es un pensamiento millennial, obviamente, sí, es un pensamiento millennial que, fíjense en que estamos en este contexto, si ustedes están en este contexto, y nosotros, que no somos millennials, tenemos que entenderlo. Si yo no fuera como líder, como ingeniero y tengo a cargo gente millennial, tengo que entenderlo, si yo choco
con esto, hablamos de contratos en caso de compensación. Yo constantemente tengo que andar haciendo de alguna forma ese coaching para mantener la relación. Entonces, ese es básicamente lo que se tiende, lo que se viene, ¿sí? O lo que está. Después los millennials tendrán otros problemas en el sentido de que quizás algunos conceptos como a veces a nosotros de nuestra generación nos cuesta mucho no entender cómo una persona no tiene una casa, ¿sí? O sea, porque lo primero que te meten en el valero es agarrar y decir, bueno, tenés que trabajar, hacer tu casa, comprar tu auto. Todo, como yo siempre digo, a veces digo, a nosotros nos criaron a los peronistas, porque tu casa, el trabajo, tu casa. O sea, el tema es ser mis abuelos, o mi abuelo el italiano vino a laburar con un burro, entonces es y bueno, justo en los ambientes nosotros, en el caso familiares de clase media, tenemos esa necesidad de mantenernos, ¿sí? Hoy quizás está más libre, uno lo ve desde las situaciones, qué sé yo la verdad que me copo también, miro o me proyecto con mucha gente que está en los multimedios como YouTube, que dan información, viven de eso. Hay muchachos que trabajan, que hacen muchos videos financieros, y bueno, es un muchacho millennial, un muchacho joven, mezcla lo que es inversiones y bueno, y prueba y toro ese, qué sé yo, después dice que anda mal, y bueno, eso es una nueva generación, nos tenemos que ir adaptando todo eso, la enseñanza online, hoy hay muchos cursos, hoy aprendemos, yo lo utilizo muchísimo utilizo la parte de conocimientos por el lado de YouTube. ¿Por qué? Porque bueno, me hace más dinámico eso, ¿sí? Entonces ese sería un poco la idea, tratar de ir innovándose, ¿sí? Pero bueno, ese sería nuestro primer approach con respecto a esto. Bien, y con esto ya estaríamos un poco compensando el día de hoy. Sistemas tradicionales y nuevos sistemas de pago, ¿sí? O de compensaciones. Acá es guiado por la tradición, ¿sí? La tradición de la empresa, ¿sí? O por la tradición que venimos charlando de nuestra forma de ser, y guiados por la estrategia. Siempre fíjense que siempre en mi boca van a encontrar estrategias o medios o formas de salir adelante. Hoy es todo estratégico, ¿sí? Es todo tratar de buscarle la lógica para proceder. En el caso laboral es muy claro, nosotros tenemos que ser estratégicos. No porque yo sea muy capaz voy a conseguir el mejor trabajo, o porque tenga 10 en promedio de la facultad voy a ser el mejor, ¿sí? Quizás está el que saca 7 y es muy bueno en ciertas tecnologías y bueno, gana mucho más que el que saca 10 de promedio. No tiene que ver, tiene mucho que ver cómo armamos nuestra estrategia profesional, ¿sí? Orientados al control, lo tradicional, orientados a la inversión, ¿sí? Estructurados, flexibles, fíjense en las diferencias con respecto a las compensaciones y a la forma de vida y a los contextos. Participación limitada, amplio involucramiento. Esto se explotó en las empresas tecnológicas. Cuando nosotros salimos de la facultad, les cuento, bueno, yo volví a Pinamar, y en Pinamar trabajé en Telping muchos años. Donde me encontré que yo les cuento cómo era el trabajo. Recién empezaba la parte de internet, yo tenía un box muy lindo, estaba muy lindo, y en esa época no había internet, pues imagínense trabajar 8 o más horas en un box, con libros en inglés, con lo único que tenía la computadora, y bueno, me acuerdo que pasaba el mediodía y era eterno llegar a las 5 de la tarde. Y encima miraba a toda la gente que iba a la playa, peor todavía. Entonces, hoy sería inconcebible, era horrible. Entonces, hoy con internet es diferente. Obviamente, cuando empezamos a trabajar, cuando vino el internet, obviamente me encontré, más que nada lo veía en los recursos que yo administraba en la compañía, donde
todos salían a la facultad y todos se preguntaban. O sea que el desarrollador no es que tú tenías que leer un libro, sino que leías una parte y la otra parte te lo iban dando tus compañeros. Es un poco la dinámica de ahora, ¿sí? Entonces por eso te digo, la participación limitada pasa a ser amplio involucramiento, confidencial, abierto. Si no, esto no. Fiscalizados en la organización, focalizados en el mercado, basados en el puesto, basados en la persona, ¿sí? Pago fijo y pago variable. Entonces, fíjense los nuevos sistemas que vienen con respecto a las remuneraciones, ¿sí? O a las formas, ¿sí? Ya pasamos de flexibilizar ciertas situaciones donde vamos a tener distintas formas de administrar este tema de compensaciones. Bueno, como para ir y haciendo una reflexión un poco de lo que vimos hasta ahora, y con esto estaríamos, entonces hablamos de esa compensación, que es esa remuneración que a nosotros nos van a dar, o nos están dando por nuestra lealtad, cooperación y esfuerzo, ¿sí? Pasamos un poco de historia de lo que es la remuneración, ¿sí? ¿Qué es la compensación? Obviamente es el pago por nuestro servicio, esfuerzo y contribución en la compañía. Pero ¿qué pasa? Hay un nuevo mecanismo que es el equilibrio, ¿sí? Es apostar en la empresa a este recurso para el futuro. Y ahí salió un poco el debate, ¿sí? El tema es, el recurso debe ser evaluado. O sea, ¿qué significa ser evaluado? Básicamente, que ese recurso tenga básicamente un valor, ¿sí? Dentro de la oferta y demanda del mercado, ¿sí? De talentos, y bueno, buscar un equilibrio con respecto a su bienestar y a su pertenencia a la compañía. Entonces buscar esta situación para ir equilibrando esta pertenencia, o no perderlo, básicamente. También hablamos que básicamente es algo integral, no forma parte solamente del dinero, lo que pagamos por mes, sino que hay beneficios, el ambiente de trabajo, capacitación, desarrollo dentro de la organización. Bueno, vimos algunos tips con respecto que lo hemos charlado. Básicamente, este cuadro simplifica que no es solamente la remuneración, los beneficios tienen mucho que ver. Vieron que el otro día hablamos de qué es lo primero que negociás. Lo primero que negociás es la obra social, ¿sí? Y algunos de sus compañeros dijeron, bueno, las vacaciones. Pues uno que trata de cambiar de trabajo y tener las vacaciones, uno, bueno, al principio te bancás una semana, después te bancás dos, pero después con el tiempo que es 3 semanas. Entonces eso también es parte de la negociación. Y la capacitación, bueno, sí, soy certificado en, no sé, en Oracle, tal versión. Bueno, quiero que me capaciten para otra cosa, siempre dentro del tema de Oracle, también entra dentro de la organización y las recomendaciones. Y en torno al trabajo, bueno, quiero una silla más, un lugar privado o no, ¿sí? Después hablamos de lo que es justo o no, depende, porque hay una situación media que compensamos, bueno, ética, cultural y religiosa, depende de cada uno cómo le caiga, va a ser justo o no, ¿sí? Y hablamos de competitividad y equidad, o sea, ser competitivo con los conocimientos, y esa competitividad significa apostar a la capacitación de esta persona y, bueno, obviamente el riesgo de perderlo, porque hay oferta y demanda de este talento. Y siempre evaluamos costo-beneficio a tener en cuenta en estas situaciones de tenerle el empleado o de perderlo. Después hablamos de equidad interna, que esa persona se sienta cómoda dentro de la organización y que, bueno, hablamos de la diferencia entre la persona y la silla que se ocupa, ¿sí? Ese tenía mucho que ver. Hablamos de la globalización, de la nueva generación, que viene con otra mentalidad, que viene con esa situación de los padres, de ese trabajo toda la vida, ahora no es así, no influye a los hijos. Bueno, ustedes ya vienen con toda esa historia, y obviamente hay un nuevo contrato, un nuevo trabajo, contrato de convivencia. Lo reflejamos en las clases anteriores con el debate, decimos, bueno, están buscando siempre renovarse, tratar de buscar nuevas posibilidades, tanto económicas como tecnológicas, buscar nuevas tecnologías, y obviamente acá la generación Y, que es la que estuvimos hablando, es la que viene planteando ustedes, y bueno, buscar esos nuevos desafíos. Hoy, por ejemplo, un desafío no es irse a trabajar a Estados Unidos para nada, es un boleto y te vas.
¿sí? Antes era más oscuro la situación, uno no lo veía. Sí, hoy veía a la familia, y qué sé yo, y la familia, como, te importa, tres dedos, te agarró la vida y te vas. Yo estoy hablando con mi señora, estamos hablando que conocí muchos de sus compañeros, compañeros siempre les digo, se han cursado en la tecnológica, que han ido a Alemania, la mayoría, los que han tenido posibilidad de trabajo, se han quedado. Porque ya ven, eso hablamos, esas compensaciones, remuneraciones, expectativas de mejora, y bueno, como en su momento mi generación me dice, tenía que ir todo a Europa, a Estados Unidos, no lo hicimos, nos quedamos acá, ¿sí? Y acá hablamos un poco de lo que era el viejo contrato y los nuevos contratos y un poco lo que identificó acá Martín, que es el pensamiento millennial, ¿sí? Tratar de ser más flexible en todo, igual que el punto que vivimos acá. Así que bueno, vamos a seguir hablando. La próxima clase es un poquito bastante más amplio el tema, pero me parece a mí que da para poder seguir pensando y tratar de ir viendo cómo ustedes de alguna forma se van identificando en este contexto o están trabajando, decir, bueno, cómo voy a modelar mis compensaciones o mis requerimientos ante el cambio de trabajo. Y bueno, me parece que están bastante acertados todos. Hay algunos que tienen la duda todavía, decir, bueno, pero bueno, no nos quedemos en el relato, sino en la acción. El tiempo también es muy importante, porque a medida que pasa el tiempo, también nos pasa la edad, y la edad no volvemos para atrás, la edad sigue, y cuando somos más grandes se hace un poco más reticente a establecer algún tipo de cambios, entonces como que a veces se hace un poco difícil hacer esos cambios. Hablando con colegas o inclusive con personas que hace muchos años que están en las empresas, me dicen, bueno, yo les planteo siempre lo mismo, bueno, es cuestión de decisiones, y bueno, algunos toman decisiones y otros no. Me acuerdo cuando recién recibido, agarré y me fui, y me dice, bueno, muchos de mis amigos acá me dijeron, yo no sé por qué yo no lo haría, ¿sí? Y bueno, yo lo hice, y después me fui, volví. Entonces eso también toma decisiones, como tuve que un trabajo, como entré y me quise ir, me fui. O sea, el tema es buscarle esa situación de decir, bueno, me planto y busco nuevas mejoras, no solamente en lo personal, sino también en lo laboral, ¿sí? Y después, bueno, vendrán otras cuestiones que hacen. Por eso es muy importante, y siempre les digo que profesionalmente utilicen esta competencia, o lo que estuvimos charlando recién, para tener un buen respaldo. Un buen respaldo tanto para conseguir un nuevo trabajo como en lo económico. ¿Sí? Eso también hay cosas que se hacen de joven y hay cosas que ya de grande no las podemos hacer. Así que esa sería un poco la idea puntual de esta charla. Bueno, seguimos hablando de compensaciones la clase que viene. Entonces, ¿tiene alguna pregunta, algo que me quieran hacer o algún comentario? A ver si tengo algún comentario. Es verdad lo de la edad, sobre todo cuando uno comienza a tener familia. Claro, hay una cuestión muy importante. La inercia, es, cuando uno no tiene compromisos, es diferente a cuando uno tiene compromisos, ¿sí? Pero bueno, no solamente, pero tampoco el tener familia a mí no me paró mucho tampoco la situación. O sea, es importante estar bien acompañado en las decisiones, y bueno, los chicos se van organizando. Así que en lo personal me fui 7 años, después volví, y después, bueno, nació mi hija, bueno, estuvo toda la vida acá ahora, pero al principio, bueno, uno va llevando la familia. Después lo laboral, bueno, hubo muchos cambios, pero bueno, siempre con la visión mirando hacia adelante. Obviamente, cuanto uno es más grande, el más compromiso tiene, es bastante más difícil. Y también, o sea, eso hay momentos, ¿sí? Pero lo más importante es tener todo acá bien organizado y no tener miedo de los cambios, ¿sí? Esa sería un poco la idea, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario más? ¿Algo que quieran comentar? Si quieren en el chat o de forma verbal, con audio no hay ningún inconveniente. ¿Un comentario más? Yo tengo una pregunta rápida. Sí. Vos nombraste 3 o 4 cosas hoy
dijiste que nuestra profesión estaba muy ramificada o diversificada. Hablaste de actualización permanente de tecnologías, Sí. y que no era el mismo contexto el de hoy que el de cuando vos te habías recibido, ¿no? No, seguro que no. Bueno, a nosotros, yo creo a la mayoría de nosotros que estamos cursando ya cuarto, estamos viendo, lo que vimos en ingeniería de software, acá en administración de recursos, y también en una materia que estamos cursando algunos, que es actualización tecnológica e innovación. Es como que estás viendo toneladas de tecnologías diferentes, ¿sí? Entonces es como que vos decís, bueno, me estoy formando profesionalmente, es como que te dieron un transbordador totalmente desarmado de las piezas y vos tenés que hacer algo con eso. Uh-huh. Entonces, en tu experiencia, ¿qué hacemos con todas esas tecnologías o cómo encarás para... ¿Se entiende la pregunta? Sí, te entiendo. Vos tenés un back de cosas, de conocimientos. Te voy al revés. A mí no me dieron nada. Cuando yo estoy con ustedes, uh-huh, no nos dieron nada. Nada. Eran libros viejos y nos tuvimos que hacer. O sea, preguntale a cualquiera. Yo a Sergio, tienen un profesor también, que está en otra materia que está en organizaciones, qué sé yo. Nosotros no nos dieron nada. Nos dieron solamente esta dinámica que te expliqué. Para que te des una idea. Cuando vimos telecomunicaciones, yo les puedo mostrar el libro de redes que tengo, no tiene TCP/IP, para que te des una idea. El modelo ese no lo tiene. SQL nunca aprendimos. Hace un montón de cosas que no aprendimos. Hoy ustedes tienen una bagaje de cosas, que es otro problema, porque vos tenés un montón de cosas. Está claro lo que vos decís, Nicolás. Sí. ¿Qué me pasó? En el trajín laboral, a mí me pasó eso en lo laboral. ¿Sí? O sea, yo me encontré cuando de repente sabía programar, ¿viste? Le venía bárbaro, Visual Basic. Los cambios tecnológicos eran bastante más lentos y de repente se encontró que explotó el internet, la accesibilidad, o sea, un montón de... Entonces tuve que empezar, ¿qué me hago? Experto en esto. En el laburo que yo tenía que conservar, tenía que capacitarme, etcétera. Muchos nos pasó de nuestra generación, de saber de todo, ¿sí? Desde armar una máquina a instalarte una red. Gracias a Dios lo sé hacer todo, ¿sí? Son muy pocos los ingenieros que sabemos de pe a pa, porque obviamente lo hemos vivido. En el caso de ustedes que bien dicen, está bien, listo, bueno, listo, yo tengo esto. Tenés que ir por la rama que a vos te gusta. Decir, bueno, me gusta, por ejemplo, ver cuál es la rama que a vos te interesa. Y ahí te tenés que especializar. Del resto, listo. ¿Por qué? Porque tenés una o dos fichas para eso, nada más. Si hoy estamos hablando, en el caso de ustedes tienen 25, 30 años, en 10 años, vos decime cuánto. Vamos al caso, vos te pones, bueno, a mí me interesa la tecnología, para decirte algo, base de datos, ¿sí? Vos decís, ¿vos te crees que con un curso de base de datos vas a aprender bien a utilizar el SQL Server? El SQL Server, estoy hablando, ¿no? No. Y vas a tener que SQL Server, MySQL, Oracle, porque yo trabajé muchos años en Oracle, porque la empresa trabajaba con Oracle. Después cuando me fui de ahí no usé nunca más Oracle. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, me tuve que ir haciendo. A mí me pasó, o a muchos no pasaron, que nos sobrepasó la tecnología en el sentido de que ¿sigo aprendiendo? Bueno, hago la fortaleza de lo que tengo. Entonces, vos tenés que armarte un plan profesional. ¿Se entiende? Entonces, y acá dice Martín, aunque aprendas, puedes salir nuevas tecnologías. Sí, nuevas tecnologías pueden ser, pero siempre sobre la misma línea. Vos sos especialista en Oracle o en base de datos, ¿sí? Vos te dedicás a base de datos, sos sistemas. Y bueno, vos te dedicás a ser administrador de sistemas. Obviamente va a haber cosas que tenés que ir renovando. Obviamente, no estaba la nube cuando vos aprendiste SQL Server, ¿sí? Después apareció la nube. Los errores aún no se hacen. Acá me pone otro, estoy tratando de compartir un poco las ideas. Creo que hay que elegir una tecnología y tratar de hacer algún proyecto que sea de prueba, ¿sí? Luego cuando sigas laburo, especializate y listo, siempre en base
a lo que te pidan, sino que aprendemos una tecnología que te sirve solo que parecida, o importante es aprender algo más. Sí, perfecto. Por eso, un poco cuando yo veo los proyectos, veo que ustedes no ustedes, pasa que no ponen las pilas y quieren recibirse. Y está bien, se tienen que recibir. Pero esto que dice acá Ignacio, está claro, un poco lo que decís vos, Nico, tratar de, ¿cómo hago bus? Y bueno, vas a tener que ir modelando eso. Depende del tiempo que tengas vos cada uno. Vos estás en un laburo. Si vos estás aprendiendo Oracle y el laburo, vos decís, no, me voy a quedar toda la vida acá. Voy a aprender Oracle. Y querés aprender Oracle. ¿Para qué? Para aprenderlo, bueno, también como aprender violín. Pero si vos aprendés Oracle o aprendés algo más para decir, bueno, voy a hacer un salto laboral importante, bueno, ahí estás apostando. Así que es una carrera, hoy actualmente yo o muchos de nosotros somos grandes, tengo 52 años, todo el tiempo estoy aprendiendo. En la medida que voy necesitando lo que necesito. En un proyecto te van a requerir como ingeniero que saques algo de la galera para hacer. Y capaz que en ese momento viene una tecnología que recién empieza a implementar. Me pasó con Java. Cuando empecé a desarrollar en Java, nadie desarrollaba en Java. Y no me creían que desarrollar una máquina de mierda podía implementar algo en Java. Y se implementa en Java y anda lo más bien, ¿entendés? Porque eran máquinas de mierda. Entonces, y después sí, le metí Oracle y todo, pero el JDBC se conectaba, nada más. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ese sería un poco la idea. Pero bueno, no sé si quedó un poco claro, o tratar de explicarte que va en un plan de tuyo, que es hasta dónde vos querés llegar. Dentro del back tenés que saber un poco de cuál es tu gusto. Puede cambiar. Yo me gustó desarrollo base de datos. En algún momento te comenté y les comenté acá. En algún momento a los 35 años dije, no estoy para esto. Y me tuve que renovar, me hice curso de PMI, empecé a liderar, empecé a usar herramientas de ofimática para poder dar informes, cambié de trabajo, de desarrollador, me fui a trabajar a la competencia IPF, y luego hablaba con un contador. Aprendí costos, aprendí un montón de cosas que me sirvió para mi nuevo perfil. ¿Se entiende? Y la universidad te prepara para eso. Eso sería un poco el resumen. Así que no hay, sí, muchos compañeros se dedican a otra cosa que nada que ver, qué sé yo. Esa sería un poco la idea. ¿Sí? Muchos se dedican igual el mercado también te va llevando. A mí me pasó parecido. Yo cuando arranqué redes era token RI, token bus, no existía Ethernet. Claro, bueno, ahí tenés. Y tuve que armar una red de una inmobiliaria que era con el coaxil ese maldito y el terminador. Sí. Y después, cuando empecé a avanzar, yo trabajé en Netwerk, algunos lo conocerán. Netwerk, sí. Yo trabajaba en Netwerk. Y en mi primera entrevista me dijeron, ¿sabés lo que es un ping? No tengo ni idea. Y ahí uno va aprendiendo. No, seguro. Te va llevando. Por ejemplo, como yo te digo, te va llevando un poco. Todos aprendieron. Yo aprendí hardware, ¿sabes por qué? Porque cuando estaba estudiando no tiene un peso. Y tenía que desarmar máquinas. Y bueno, ahí aprendí hardware a instalar y todo. Después desarrollé software, que le mostré el librito en su momento. Aprendí a desarrollar porque vi que me daba más guita. Entonces así, pum, hasta que bueno, uno llega hasta un tope y listo. Y hay cosas que yo todavía hago que me gustan, que bueno, ustedes saben que estoy en algoritmo, me encanta, a mí me encanta el algoritmo, me encanta, de hecho tengo cursos estoy haciendo, en su momento hice cursos de Java, me gusta el lenguaje, estoy innovando, estoy utilizando mucho, no con ustedes, en otro ambiente, en la consultora, bueno, algunos desafíos. Ahora yo había hecho un curso de emprendedorismo, estoy haciendo otro en la UTN, que está muy buena. También para abrirse hay que abrir la cabeza todo el inglés, hay que abrir la cabeza. El inglés también, te corta algunas cuestiones. Yo aprendí, me acuerdo, TCP y todo eso, Intel Pin, eran todos libros en inglés. Sí, entonces seguí leyendo los libros que. Pero bueno, meten ficha, chicos, y bueno, pienso que no sé si. Es para reflexionar también. Todo es un poco reflexionar y tratar de. Acá no hay herramientas. Por ejemplo, lo que le puedo dar Guillermo en la clase de los martes, y capaz que en 2 o 3 años no sirve nada.
Esto sí, remuneración siempre recursos. La parte del recurso humano, de la parte social va cambiando y tenemos que adaptarnos, ¿sí? Así que esa sería un poco la cuestión, ¿sí? Pero bueno, está bien, hagan agenda, si quieren, de estos temas y lo charlamos en la próxima clase. No hay ningún inconveniente, ¿sí? Así que, ¿alguna cuestión más? ¿Algo que me quieran preguntar? Si no, bueno, los libero. Y bueno, tenemos el weekend para poder desarrollar otras actividades, ¿sí? ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que me quieran consultar? O si no, desde ya le agradezco que se quede hasta ahora y bueno, está bien. Y bueno, generen agenda. La clase que viene, si quieren preguntarme antes de empezar, empezamos y contestamos. Y yo lo que le puedo dar, se lo voy a dar en mi experiencia. Y está bueno. Si está bueno que compare, inclusive, como dicen algunos de sus compañeros, trabajé tal empresa, y bueno, hablamos de los bebés y otros temas más. Bueno, chicos, los dejo y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Bueno, buen fin, gracias. Chau, chau. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe, buen fin de.